Hola, bienvenidos al canal de Auditoría de Contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Ya hemos determinado la estructura de coste del contrato y nos podíamos haber quedado ahí, porque es lo que nos exige estrictamente el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero vamos a ir un paso más allá. Y en este vídeo vamos a ver la sección de la aplicación en la cual podemos estimar el valor del presupuesto base de licitación. El valor del presupuesto base de licitación siempre debe ser un valor estimado. Esto lo he repetido en muchas ocasiones. De manera que ese valor estimado debe ser la mejor aproximación al precio de mercado. No se debe buscar la exactitud, sino una valoración razonable que permita al órgano de contratación tomar decisiones de gestión en la preparación de los contratos, como es la de establecer el límite máximo de gasto que puede comprometer. Un valor del presupuesto base de licitación que sea adecuado asegura la existencia de concurrencia competitiva en el procedimiento y además que el precio por el que se adjudique es adecuado, lo que hará posible un equilibrio económico para realizar las prestaciones por el contratista. Para calcular ese valor estimado, debemos encontrar un punto de equilibrio en el que el valor del presupuesto base de licitación cubre todos los costes del contrato y el beneficio industrial conforme a la estructura de costes que hemos determinado. Dada la estructura de costes de un contrato de servicios como en el que nos encontramos y la que ha sido determinada en la sección precedente de esta aplicación, ahora se trata de encontrar el valor del presupuesto que haga que el porcentaje del elemento de coste mano de obra directa en dicha estructura de costes sea el que ha sido determinado para este contrato, lo que permitirá también cubrir todos sus costes y el beneficio industrial. Esta es la razón por la que se debe calcular el coste unitario de la mano de obra directa y el número de horas necesarias que se aplicarán al servicio. Así, el valor del punto de equilibrio, en definitiva el valor del presupuesto base de licitación que estamos estimando, será el resultado de dividir el coste calculado de la mano de obra directa entre su porcentaje en la estructura de costes que también hemos determinado. Para aclararlo, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que la estructura de costes del contrato, que hemos determinado conforme a lo que hemos visto en vídeos anteriores, es la que nos aparece en esta imagen. El coste directo completo, mano de obra y materiales, es de 34,28, donde la mano de obra directa representa el 29,55 del coste directo. Los costes indirectos de producción son el 22%. El total del coste industrial, 56,28%, que es la suma de los costes directos más el coste directo de producción. Los costes de la estructura es el 37,07%. Aquí no hemos discriminado si hay otros costes directos que pueden estar representados en trabajos realizados por trabajadores prestados por empresas de trabajo temporal. En este caso, el coste de la estructura lo hemos englobado en el 37,07%. El coste financiero en términos de coste de oportunidad hemos calculado que es el 0,45% y el beneficio industrial el 6,20%. Ahora hay que determinar el valor del elemento de coste mano de obra directa que habrá en el contrato. Para ello utilizaremos las horas necesarias de la prestación y que han sido establecidas en el pliego técnico. Y además también nos basaremos en los datos salariales que han sido incluidos en la primera sección de esta aplicación. Así, el número de horas para este contrato se ha establecido que sean 3.000 horas. Y el coste unitario que hemos calculado de la hora de mano de obra directa en promedio es de 25 euros la hora. A continuación calcularemos el valor del elemento de coste mano de obra directa del contrato y no es más que multiplicar el número de horas, 3.000, por el coste unitario promedio de la mano de obra directa, 25 euros. El total del coste de la mano de obra directa es de 75.000 euros. Y ahora hay que hacer la estimación del valor del presupuesto base de licitación, es decir, el de ese punto de equilibrio en el cual, basados en el coste de la mano de obra directa, nos permite alcanzar el punto en el cual se cubren todos los costes del contrato y además el beneficio industrial.
Como hemos visto, el valor del coste de la mano de obra directa es de 75.000 euros. Pues no tenemos más que dividir entre el porcentaje de la mano de obra directa que está representado en la estructura de costes para obtener el valor estimado del presupuesto base de licitación. Y en este caso es de 253.789,93 euros. Este importe permitirá no solo cubrir el coste directo, sino también los costes indirectos y los de producción y los de la estructura, así como el beneficio industrial del contratista. Y permitirá también al contratista en la licitación comprobar que es atractivo el límite máximo de gasto que ha comprometido el órgano de contratación y podrá presentar una oferta competitiva. Bien, pues ya estamos de nuevo en la aplicación y como digo, podríamos habernos quedado aquí, que es lo que requiere el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que hagamos el desglose de los costes del contrato. Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a aprovechar esto para calcular el valor estimado que debe tener nuestro presupuesto base de licitación. Y eso es lo que vamos a hacer seguidamente. Damos a continuar, nos aparece un aviso, nos dice que el formulario que se presenta en esta sección es solo de lectura. Para obtener el resultado del cálculo, pues hay que abrir los formularios correspondientes, clicando en registrar valor y variar, que haya que editar algún tipo de datos de las secciones de materiales o otros costes directos para obtener el actual resultado. Se deberán registrar los valores correspondientes nuevamente para obtener el coste unitario en las unidades de los elementos de coste directo del contrato. Bien, pues cerramos y como nos decía el aviso, pues para incluir los datos de las unidades de mano de obra directa, de los materiales y de otros costes directos en este contrato de servicios en el que nos encontramos, bueno, pues vamos a decir que registramos valor. Y nos aparece el formulario que hemos comentado antes o que nos apareció antes en el aviso. Entonces aquí hay que incluir las horas que vamos a aplicar al contrato. Según la memoria técnica o el pliego de cláusulas técnicas, pues nos dice que son, por ejemplo, 3.700 horas las necesarias para este contrato. Entonces, pinchando en este botón, tenemos que introducir los valores para calcular la capacidad real de las empresas. Digamos que ver el convenio colectivo de este sector y pues las horas teóricas anuales máximas de trabajo son de 1.750. Guardamos y también debemos incluir las horas improductivas anuales pero que son retribuidas. Pues en este caso vamos a suponer que por lo que hemos consultado a través de los diferentes contratistas a los que hayamos acudido, pues nos han dicho que por término medio 30 horas improductivas retribuidas las que tienen, de manera que la capacidad real pues ya no son las 1.750, sino son 1.750 menos 30, es decir, 1.720 horas las productivas anuales por las cuales hay que calcular el coste unitario de la mano de obra directa. Y en este momento aquí nos aparece el coste unitario de la mano de obra directa que se ha calculado con respecto a los datos que hemos incluido en la primera sección de esta aplicación. Y a continuación tenemos que calcular el coste unitario de los materiales y las unidades de materiales que son consistentes con los valores que hemos introducido en las hipótesis y tendremos que ver si hay que revisar o no el valor o el porcentaje que hemos incluido en la hipótesis. En este caso, pues aquí nos aparece que el coste unitario de los materiales es de 3.000, que está calculado con respecto a los materiales que hemos incluido en la sección correspondiente y este es un valor promedio porque allí, por ejemplo, hemos podido incluir materiales de muy diversa índole a diferentes precios. Bueno, pues este es el precio, el promedio de esos materiales. Y aquí, bueno, nos incluirá también en promedio las unidades necesarias de material con su diferente peso. Bueno, pues tendremos que ver si realmente necesitamos 5 unidades de materiales o son más o son, y para entonces tendríamos que revisar en las hipótesis el porcentaje que hemos incluido del tanto por ciento de los materiales en el desglose de costes de este contrato. Exactamente igual con los otros costes directos y en este caso pues el coste unitario de 15 euros y podemos ver que en esto al ser trabajadores de TT el coste unitario está muy próximo al coste unitario también de la mano de obra propia, con lo cual podemos pensar que ver aproximadamente es consistente y no lleva a un error significativo de obtener trabajadores de empresas de trabajo temporal frente a los trabajadores de la plantilla. Las unidades de horas que van a ser aplicadas en el contrato y vamos a compararlas con las horas del trabajo de los trabajadores.
manera que calculamos y las horas que nos proporciona con respecto a la hipótesis que hemos hecho en la correspondiente sección de esta aplicación es de 1593 horas. Entonces, bueno, tenemos que comparar si realmente vamos a necesitar 3.700 horas de personal de mano de obra directa propia de la plantilla más 1.600 aproximadamente de personal que complementa la capacidad de la mano de obra propia de la empresa. De manera que si este importe fuera excesivo o fuera inferior, pues tendremos que ajustar el valor de la hipótesis. En lugar del importe, por ejemplo, en este caso pusimos que era un 35%, pues si son 700 horas u 800 horas, porque no son más de 4.500 horas las que vamos a necesitar para todo el contrato, pues que habrá que ajustar ese porcentaje de 35%, pues al 15%, al 12%, al 16%, a lo que realmente necesitamos. Guardamos y bueno, pues aquí ya nos aparece el cálculo de nuestro presupuesto base de licitación, 168.336 euros con 27 céntimos, y esta es la distribución con respecto al desglose de costes que habíamos obtenido en la sección anterior, el total de lo que representa la mano de obra directa, el coste unitario por el total de horas, el coste de los materiales por las unidades de materiales y los otros costes directos, que en este caso, bueno, pues es el coste unitario de los otros costes directos por el número de horas. De manera que, bueno, pues aquí tenemos los porcentajes que son los que habíamos obtenido anteriormente. Repito, hay que comprobar que estas cifras, que estos importes y estos valores son consistentes con lo que se debe de incluir en el contrato, con lo que va a incluir el contrato, porque si no tenemos que ir a revisar nuestras hipótesis para esos porcentajes, aumentarlos al alza o a la baja. Hay solo una diferencia con respecto a lo que hemos visto en la aplicación al principio, y es que para hallar el importe de equilibrio en el cual el presupuesto base de licitación cubre todos los costes, dividíamos el valor de la mano de obra directa entre el porcentaje de la mano de obra directa en la estructura de costes. Para un contrato de servicios que se utilice solo mano de obra directa, pues está bien, y sería el porcentaje de la mano de obra directa, la base de reparto del resto de los costes y también la base para obtener el valor de equilibrio. Pero en un contrato de servicios en el que son significativos también los materiales y los otros costes directos, pues lo que estamos utilizando ahora para obtener ese valor del equilibrio es el total del coste directo y lo estamos dividiendo entre el porcentaje del total del coste directo. Es del 54,76%. De manera que, como decía, la suma del coste directo, que en este caso son 92.179,30 entre 54,76%, en este caso son 168.333,27. ¿Por qué se utiliza el porcentaje del coste directo y no solo de la mano de obra directa? Bueno, pues porque también los materiales y los otros costes directos pueden tener asociados costes indirectos que se han agrupado en las correspondientes agrupaciones de costes, porque los materiales puede tener asociado un overhead de materiales que corresponde al almacén y puede ser significativo, y los otros costes directos pues puede tener un overhead asociado, por ejemplo, con el departamento de compras y puede ser también significativo, de manera que también hay que reflejar ese coste indirecto adecuadamente y no dejarnos costes que son necesarios. Y ya tenemos estimado el valor del presupuesto base de licitación, y aquí pues podemos justificar y documentar cómo hemos llegado a estos valores, las investigaciones realizadas y las fuentes consultadas. También debemos comentar sobre la consistencia de los datos de unidades, de valores unitarios del coste de materiales y de otros costes directos, y las unidades empleadas respecto a la memoria técnica o el pliego. Bueno, pues el siguiente paso sería continuar. Nos preguntaría si deseamos finalizar el documento, le decimos que sí.
porque ya hemos comprobado que todos los datos son correctos, hemos tenido que revisar los porcentajes de las hipótesis, en fin, todo lo que hemos incluido aquí es correcto. Y cuando le demos aquí PDF para obtener el documento que vamos a acompañar como justificante en el expediente de contratación, y nos aparece un PDF donde tenemos todos los datos o todos los valores que hemos incluido en nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos a la plantilla de trabajadores, de la mano de obra directa, los materiales con la justificación correspondiente, los otros costes directos con la justificación correspondiente. Aquí, por ejemplo, los valores, pues estamos explicando que son horas de personal de empresa de trabajo temporal. Aquí estamos incluyendo las ratios del Banco de España con su correspondiente documentación. En este caso estamos aquí incluyendo las hipótesis, que como digo podemos modificar o podríamos haber modificado el tanto por ciento del coste de los materiales o tanto por ciento de otros costes directos para ajustarlo al cálculo del valor del presupuesto base de licitación y que sea consistente con lo que nos está pidiendo, nos está reflejando la memoria técnica del contrato. Aquí tenemos el desglose de la estructura de costes. Y finalmente tenemos los valores de los costes conforme a esa estructura de costes y los valores que tienen cada línea de costes con su justificación y observaciones correspondientes. Y aquí tenemos el valor estimado del presupuesto base de licitación. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el siguiente.